¿Quién es Claudio Veneciano? Claudio Veneciano es una persona que ha trabajado mucho en esta vida, pero a la vez cree que ha tenido mucha suerte. ¿Dónde nace esa pasión por el atletismo? Bueno, el atletismo es un deporte, aunque claro, si lo ves así, te puede parecer que es cruel, ¿no? Gana solo uno. Pero bueno, al final se trata de competir con uno mismo. Una persona afincada en su país, ¿qué le hace cambiar de Italia a España? ¿Qué El pasa amor, ahí? el amor, el amor. ¿Cuál es la clave? La velocidad, es la pérdida de velocidad. Lo que importa es que en cada salto haya la menor pérdida de velocidad Y eso posible. es un trabajo coordinativo, es un trabajo de fuerza, es un trabajo... Eso es un trabajo de todo. Quiero hacer memoria de una persona, Paco Margaret. Uf. Paco no solo ha sido mi compañero de trabajo, ha sido mi apoyo, mi mentor, mi confidente. Yo desde aquí lanzo un mensaje a las autoridades para que le pongan el nombre del estadio. Bienvenidos al canal Awesome Sport. Estamos hoy con un nuevo invitado, Claudio. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Empezamos con la primera pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Claudio Veneciano? Claudio Veneciano es una persona que ha trabajado mucho en esta vida, pero a la vez cree que ha tenido mucha suerte. Mucha suerte en empezar donde nací. Tuve la suerte de encontrar una persona que me hizo la persona que soy, tanto desde el punto de vista de los conocimientos como desde el punto de vista de la persona. Me he ido mucho, pero luego tuve que cambiar de lugar de residencia y volví a tener suerte en caer en un sitio maravilloso, espléndido, que se parece mucho a mi tierra, donde he encontrado muchas personas competentes que me han acogido como si fuera uno más de ellos. Por lo tanto, me he quedado y me he quedado a gusto en el sitio donde me encuentro. Muy bien. Eres entrenador de atletismo para la gente que está entrando ahora mismo en la entrevista. ¿Dónde nace esa pasión por el atletismo? Nació exactamente en el 1970 y tenía 8 años. Y cuando empiezan las primeras competiciones a nivel escolar en los colegios en Italia, y participé a mi primera competición, tengo que decir sin muchos éxitos, porque yo nunca he sido un atleta de muchísimo nivel. Y nada, eso que te engancha, que cuando acabas de competir quieres volver, te interesas, y a partir de ahí creo que todas las tardes de mi vida las he pasado en una pista de atletismo. Muy bien. Comentas que estás en tu país, en Italia. Fuiste miembro del Comité Olímpico Italiano. Me gustaría que contaras un poco qué sensación o qué siente un italiano ser miembro de un comité. Bueno, exactamente. Yo hice mi formación académica, la hice en unos estudios que financia el Comité Olímpico Italiano, eh, que para entendernos sería como nuestro Consejo Superior del Deporte aquí. Muy bien. Y son mis estudios, y los hice entre otra cosa porque obviamente era ya un forofos del deporte, y porque ese tipo de formación ya te garantizaba, una vez finalizados, un trabajo estable en los comités olímpicos de toda Italia, que en aquel entonces cada provincia tenía su delegación. ¿De qué se ocupaba? Bueno, el Comité Olímpico, las sedes provinciales se ocupaban, mejor dicho, de organizar el deporte en ámbito territorial, tanto a nivel de formación, es decir, de formar a los futuros técnicos de todos los deportes, como todas las escuelas, de financiar en el territorio. Y además, la sede donde yo estuve trabajando, que es de mi ciudad de Siracusa, tuvo el honor
de ser el primer centro de documentación deportiva de Italia, que además se adheriva a una red de distribución de documentos deportivos a nivel mundial. Yo, cuando surgió la posibilidad de adherirse a esta organización, prácticamente casi todo mi trabajo fue lo de catalogar documentos deportivos de ciencia del deporte, y la verdad que me sirvió mucho, primero para conocer otros ámbitos, ¿no?, del deporte, no solo el deporte que se realiza en campo, pero de conocer grandes personajes del mundo del deporte, y además para formarme, porque obviamente cuando lees un documento lo tienes que redactar, resumir, encontrar las palabras que identifican ese documento, te sirve Te obviamente ayuda. para aprender. Tío. Una persona afincada en su país, ¿qué le hace cambiar de Italia a España? ¿Qué El pasó ahí? amor, el amor, el amor. Yo en uno de mis viajes, yo de joven obviamente teniendo un trabajo estable y tener una buena disposición económica te permite estar viajando y viendo el mundo. Y en uno de los viajes que hice por aquí, y además tenía un conocido en Oropesa del Mar, fue cuando conocí a la que es mi actual y única mujer. La otra es la pista de atletismo, ¿eh? La otra Se, es la pista se de riñen atletismo, sí. en el tiempo. Bueno, aquí en España, yo te conozco porque coincidimos en Peñitarrocha, que ahora hablaremos de ello, hace ya muchos años. Yo tenía 14 años, o sea, imagínate si ha llovido. Y bueno, guardo un muy buen recuerdo de ti. Quiero que expliques un poco este colegio, que es un colegio muy especial. Para la gente que es de Castellón lo conoce, pero bueno, nosotros esto se publica a nivel mundial. Que cuentes un poco ese colegio, que le encanta ese colegio, qué es, cómo se trabaja, quién sale de ahí. Cuéntame un poquito de Peñitarrocha. Sí, el Colegio de Diputación es un colegio único en España y diría casi que en Europa. He tenido la suerte en campeonatos del mundo escolares, por lo tanto, confrontarme con otros compañeros de otras naciones, y he podido encontrar similitud en otro centro que hay en Alemania, aunque con características diferentes. El Colegio de Diputación es, creo, una gran apuesta de la Diputación Provincial de Castellón para el deporte y el atletismo en particular. Y la función es captar talentos en esa prueba, en esa disciplina, formarlos y guiarlos en su desarrollo natural, ¿no?, hacia la alta competición. Obviamente, la formación, tú sabes muy bien, y has sido alumno, sabes que la formación en el centro es hasta cuarto de la ESO, que representa la obligatoriedad, ¿no?, de los estudios hasta los 16, y a partir de ahí, pues luego cada uno sigue la vía que considere más oportuna. La organización es muy simple. Se trata de dar a conocer, sobre todo a los alumnos noveles que entran en quinto de primaria, hacerle conocer toda la disciplina del atletismo, formarlos en los años siguientes, para luego de alguna forma darle una dirección hacia, si no una disciplina, hacia un grupo de disciplinas, para que luego esta formación se implemente con los entrenadores de atletismo de los varios clubes que hay en la provincia. Yo lo que comentaba, por ejemplo, hace poquito le hice un podcast a Chantal, que era una jugada de squash, no sé si la recuerdas. Fue alumna mía, Chantal Moro. Y todo el mundo habla de que cuando sales de Peñata te meten un gen competitivo, te meten unas ganas de progresar, porque al final, para que la gente entienda, de toda la provincia de Castellón, a lo mejor seleccionan en un año, no en quinto, más para adelante. Yo recuerdo mi año que entré en primero de la ESO, se presentaron 100 personas a las pruebas y entraron 6. Sí. Claro, y tú entras y luego cuando llegas a competir es que en tu clase está el mejor de España en la prueba, está el tercer mejor, está el cuarto, y en un grupo de 40 personas de una edad
es muy difícil seleccionar tan buen talento. Y luego ibas a las competiciones y hablabas, por ejemplo, con el Terra y Mar y no, ¿qué entrenas? No, yo entreno 4 tardes. Tienes, tú entrenas 4 tardes y yo entreno 5 mañanas más 4 tardes. Claro, nos los comíamos porque éramos Claro. animales. Yo, de hecho, recuerdo en mi año que estaba haciendo 600 y me ponen en un 1000 y había hecho un 1000 al principio de temporada y ese se hacía al final y bajé casi 30 segundos la marca, que es una locura. Es una locura. Porque claro, estabas tan entrenado que nos llevabais al límite. O sea, es que. Y eso hacía que en nuestro día a día, yo por ejemplo soy como tú, no paro de trabajar, y yo creo que en mi día a día me ha ido muy bien Peñeta, porque me ha hecho ver que la única manera de conseguir algo es currar con un cabrón, porque lo extrapolo al mundo. Ahora ya no es una clase de 20, son miles como yo, entonces o eres el número uno o te adelantan por la derecha, por la izquierda, y cuando estás ahí arriba, o trabajas más o el otro te pasa. Entonces, creo que esa competitividad que dais ahí dentro, eso no está pagado. ¿Tú qué opinas? Bueno, es evidente que en el momento que se hace una selección para acceder al colegio, es evidente que estás seleccionando lo mejor Mejor. que hay, o por lo menos lo mejor que se presenta en ese Claro, momento, ¿no? A, a las varias clases. Y luego los valores que en general transmite el deporte, ¿no? Eso de sufrir, el compañerismo, la entrega, todo esto en un sitio tan competitivo se viene amplificado. Y luego el hecho de entrenar con gente tan buena o mejor que tú, obviamente te hace diariamente dar el máximo, porque si no te quedas atrás y a nadie nos gusta estar Detrás. detrás. Por desgracia, solo gana uno, luego hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Pero bueno, el atletismo es un deporte, aunque claro, si lo ves así, te puede parecer que es cruel, ¿no? Gana solo uno. Pero bueno, al final se trata de competir con uno mismo. Claro. Se trata de mejorar tus marcas. Y eso es lo que intentamos inculcar a los alumnos. No se trata de ganar, se trata que tu trabajo se vea reflejado con la mejora Ahí constante está. de tu rendimiento. Está muy bien. Vale. El otro pilar dentro de tu trayectoria deportiva en Castellón es el Playas de Castellón, para que la gente no sabrá cómo se llama, si se llama de otra manera. Sí, sí, siempre Playa Vale, de Castellón. perfecto. Para que la gente entienda un poco, que no entienda de atletismo, el Playas de Castellón, por lo menos en España, es reconocido como un Madrid o un Barcelona del atletismo. Tú actualmente, ¿cuál es tu rol dentro de la estructura? ¿Qué es lo que haces exactamente dentro del Playas para que la gente conozca tu función? Sí. Bueno, has dicho bien, el Playa de Castellón es un club reconocido eh, tanto en España por llevar, ahora quiero recordar, 12 ligas seguidas en División de Honor, que es la máxima categoría. Pero es que además sigue ganando año tras año en categoría menores, que es donde se ve reflejado Trabajo. el trabajo de base, ¿no? Y además esta relación que hay entre el Colegio de Peñita, Diputación y el que club. salen de allí, la mayoría de Pero es que atletas. además es un club que históricamente ha tenido presencia en Europa y que históricamente ha ganado unos cuantos títulos Muy bien, europeos. Por lo tanto, muy bien. la fama del club va más allá, ¿no? de los Pirineos, de nuestra frontera. Yo, bueno, ya llevo afincado 30 años aquí en Castellón y desde prácticamente mis inicios eh, soy el que se hace cargo, ¿no? de formar o por lo menos de perfeccionar a los saltadores. eh, Longitud, triple altura, menos la pértiga, porque tenemos Otra gente. también especialistas que se dedican solo a la pértiga, al ser una prueba un poco Especial. especial, peculiar. Muy bien. Hablas de ese triple salto. Hubo un boom en gente de más o menos mi edad. Se hizo un grupo de 4 atletas. Uno de ellos, que puedo hablar con él, que tengo relación directa con él, me dice, tío, es que no éramos tan buenos, pero teníamos al mejor. Hablan de que técnicamente eres el mejor entrenador de España del triple. Eso es lo que dice un atleta que ha pasado por tus manos. ¿Tú qué opinas? Bueno, tú hablas de una generación
creo que no ha tenido parangón en España, ¿no? Eso de copar el podium y además el cuarto, ¿Quiénes muchos eran para que años, los conozcan ellos? seguidos. Bueno, Pablo Torrijos, Jorge Jimeno, José Emilio Bellido y Vicente Docabo. Muy bien. Ahí se dio, claro, una circunstancia que creo no se volverá a repetir, ¿no? Hecho de tener a cuatro genios, ¿no?, de la prueba, eh, con diferencia de edades muy cortas, por lo tanto coinciden en El el espacio y el tiempo tiempo. y además, aparte de ser eh, unos atletas muy, muy buenos, a diferencia de lo que me has dicho tú, de que no eran muy buenos, sí que eran buenos, porque yo creo que los milagros solo se pueden hacer en Lourdes o en Fátima. No existen los milagros, existe el trabajo. Y yo la suerte que tuve es que, claro, aparte coincidir con ellos, ¿no?, en ese espacio de tiempo, es que tenían muchas ganas de Hombre, trabajar. Y y ganarle. obviamente cuando tienes tú cuatro atletas tan buenos, eso sirve para que se retroalimenten uno con otro. Y los entrenamientos pasan a ser unas competiciones constantes, ¿no? Eso de decir, a ver si hoy te puedo ganar en los pentas, a ver si Parecía hoy tu te Roma, puedo ¿no? ganar. Ahí, ¿cómo se dice? Donde los gladiadores. Sí, en la arena, En la en la arena, ahí arena. todo encima de la arena, que es al final Claro, lo mismo. es así, fue así. Y además, lo bueno de todo no es solo que fueran buenos atletas, que es que eran unas personas excepcionales. Bien. Y tú como entrenador, claro, imagínate, estamos a 10 días del Campeonato de España. Como tú dices, son 4, gana uno. ¿Tú cómo te comías ese previo a la competición? ¿Cómo lo llevabas? Porque claro, tu trabajo era que ganara los 4. Y ellos entenderían que uno de ellos iba a ganar. O sea, eso era una Ya, movida, ¿no? sí, Era como si entrenas al Madrid, al Barcelona, al Atlético de ya, Madrid y al ya. Atlético de Bilbao. Que fuera el mismo entrenador de los 4. ¿Tú cómo lo hacías eso? Fuiste un Bueno, mago. em, el atletismo es un deporte objetivo, ¿vale? Por lo tanto, suele ganar el mejor, aunque luego en los saltos horizontales en especial puede pasar que haces un gran salto y es nulo, ¿no? Hay estas variables que también son parte del juego. Yo creo que cuando se llega a la semana previa a la competición, el pescado, como se suele Está decir, ya vendido. está todo vendido. Y ellos mismos saben si hay uno que sobresale respecto al resto o hay igualdad. Y entonces esto lo hace además mucho más bonito y mucho más motivante, porque si hay uno y dice, no, no, este año está mucho más en forma que cualquier otro, y bueno, los demás nos vamos a disputar la segunda, la tercera, la cuarta plaza. Pero cuando hay paridad de condiciones, esto lo hace más ¿Qué bonito, diferencia porque había cualquiera... de marcas más o menos? ¿En cuántos? No había mucha diferencia. 30, 40 centímetros se podrían mover ellos. Bueno, sí, que eso es poco. Claro, no es Eso es nada. poco, porque Dos un salto palmos. sin tabla ya estás perdiendo 20 centímetros, que además los cuatro valían 17 metros. O Ya. sea, por ejemplo, Emilio Bellido, su mejor marca, 16,80, la hizo sin pisar tabla. Pablo Torrijos, su segundo récord de España, porque los batió Seguidos. seguido en dos Se volvió semanas. loco, se volvió Sí, loco. de Ahí, ¿no? 7,03. Además, que me gusta puntualizar que fue el primer español en pasar la barrera de 17 metros. Hostia. Cuando realizó por segunda vez en el Campeonato Europeo, que le sirvió para proclamarse subcampeón de Europa, se dejó 21 centímetros, hubiera apurado más, hubiera podido incluso ganar el título. Ya, o hubiera hecho nulo también, es que está ahí Claro, el ya me límite. refiero que eh, este deporte no es una carrera donde te puedes equivocar en la táctica. Aquí si te equivocas, si pisas el nulo, puedes que el salto valga el récord del mundo, pero has hecho nulo y no te vale. Tienes esta peculiaridad que, repito, es parte del juego. Y como te he dicho anteriormente, había
igualdad entre los cuatro, en algunos momentos mucha, en otros momentos uno más en forma que otro y eso ha servido para que Que todos en sean los varios mejores. campeonatos Y que tú exactamente también te se tuvieras puedan que esforzar retroalimentar. más y que tuvieras que sacar tu prime o tu mejor versión. Vale, yo soy entrenador de fútbol y me pasa que yo solo viendo a un jugador cómo ha vestido, sin verlo jugar, ya sé si es buen futbolista o no. ¿A ti te pasa igual cuando entras en una pista de atletismo? Bueno, suele pasar que ves a atletas y dices, uff, este es muy bueno, va a ser muy bueno. Pero como pasa, me imagino también en el fútbol, que Pero descartamos algunos, luego a la larga resulta que son los esto puede buenos. ser el bueno y te has equivocado, obviamente. Eh, Sobre todo en edades tempranas, Es difícil. no es una ciencia exacta porque cada uno tiene su grado de madurez Ya, biológica, ¿no? Más que cronológica. Por lo tanto, hay gente que con los 12 años parece que no va a hacer nada en esta vida y luego con 18 años resulta que es el mejor y ya. te has llevado una Sí, yo sorpresa. recuerdo en mi época había un nombre que ha sido lo importante que era Eusebio Cáceres, Sí. que el tío es que ganaban todo, da igual lo que hicieras. Que ganábamos siempre nosotros, pero cuando iba el Donil, creo que es, Mm. cuando iba por ahí el bicharraco ese, Bueno, ay, lo ha seguido haciendo porque ay, Eusebio, pero era muy bueno en velocidad. En esa época, luego se ha ido a los saltos, ¿no? bueno, él de joven hacía pruebas combinadas, Sí, pero realmente donde se le veía con futuro, que es además donde se han decantado posteriormente, es en la longitud. Él ha llegado a ser campeón de Europa sub-23 y ha sido finalista prácticamente en todas las grandes competiciones. sí. Y es creo que el atleta que más medallas de chocolate, que es el cuarto puesto, ha tenido en Qué Juegos maravilla. Olímpicos, Mundiales, en Europeos. Es un atleta de muchísimo nivel. Eh, Comentamos un poco el tema este de esa competencia interna. Nosotros como entrenadores de fútbol, que supongo que ahora tendrás paralelismos, hay momentos que nos cesan de los equipos y te quedas con el culo ahí. Dices, "Sí, yo, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá?". Supongo que en tu carrera te habrá pasado que algún atleta que hayas tenido haya decidido dejar de entrenar contigo. ¿Cómo has gestionado tú a nivel personal esa situación? ¿Cómo la has llevado? Bueno, en atletismo es difícil que esto ocurra. O sea, no suele ser, sobre todo en las pruebas donde yo me muevo. Mm, Entre otras cosas porque no hay tantos especialistas, ¿no? ya, De la materia. Y obviamente cuando te ocurre la primera vez, no lo entiendes. ya. Te, te sabe muy mal. Es como si te dejara el amor de Otra tu vez. vida, ¿no? Ya. Pero claro, eh, juras en marameo, pero luego con el tiempo, Lo con entiendes. el, claro, entiendes que a lo mejor ha sido la decisión correcta que se ha tomado, pero obviamente en caliente no se entiende. Y digo, ¿cómo puede ser? Y te han reconocido cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que me haces algo y luego con el tiempo te ha cogido esa persona y te ha dicho, oye, me he equivocado. ¿Te ha pasado que algún atleta que No, porque realmente no. A ver, los atletas no se equivocan. Los atletas lo que hacen es buscar su o- interés? no, ya no solo su interés, buscar otras maneras para llegar lo más alto posible. Y es lícito. O Sí, sí, sea, totalmente. es lícito. Si tú crees que estás estancado y que la otra opción que tienes es cambiar de entrenador, oye, y por qué no hacerlos? Quizás a veces eh, la única, lo único que se le puede reprochar, ¿no? Cuando pasa esto es que sean que te avisen, ¿no? Que te hagan Las saber, formas, mira, las formas. yo, mi intención es cambiar por ese motivo y no pasa nada, ¿no? Bueno, pero también hay que entender que es gente joven Ah, y que puede resultar violento, ¿no? Decirle al entrenador que te ha tenido toda la vida, oye, mira, que que quiero me voy. cambiar de aire. Lo entiendo, pero yo creo que es lo correcto. Cuando uno, eso nos pasa a nosotros en el trabajo, si encontramos un sitio donde nos pagan mejor Sí, y sí, donde sí. podemos desarrollar nuestra Porque tu cuerpo profesión a veces te lo pide. mejor posible, porque no hay que hacerlo, Ya. no, yo lo veo normal. Vale, hablando de esa mejora individual del atleta,
Me gustaría que me dijeras un poco cuál es la clave de mejora. Por ejemplo, en el triple está la aproximación, ¿no? Que es una carrera, está el momento de la batida, luego están los apoyos en la tabla y luego está el aterrizaje. ¿Tú cuál crees que es el punto más sencillo de, es que evidentemente cada atleta tendrá su historia, o uno va a tirar mejor, otro será más rápido, pero tú, ¿dónde detectas que sí o sí el atleta tiene, has estado oyendo un atleta de 15 años? Pues mira, céntrate en esto, que esto es lo más sencillo de mejorar, porque es lo más técnico, porque sabes lo que te quiero preguntar. Sí, mira, yo creo que el triple salto junto con el disco y la pértiga son las pruebas más complejas del atletismo. Y el triple en particular porque se trata de realizar tres saltos de naturaleza diferentes, ¿no? El primer salto, que se suele identificar con el nombre de hop en inglés, el segundo step y el último el jump, que es el salto, ¿no? Sería una pata coja, una zancada y un salto de longitud normal. Bueno, muy bien, los tres desde el punto de vista mecánico no tienen nada que ver. Ya. Primero se realiza con la misma pierna, luego en el segundo hay un cambio de pierna y el último salto de longitud. Por lo tanto, esto ya lo rinde súper complejo. Es que además, al ser tan diferentes cada salto, se añade el hecho que hay que realizarlo a la máxima velocidad posible. De hecho, uno, creo, de los puntos más complicados que tiene el triple es de llegar lo más rápido posible a la batida e intentar en cada salto perder lo menos posible para llegar con más inercia, con mayor velocidad residual, que es para que te permite luego realizar un último más largo. Por eso el viento también anula marcas, ¿no? Porque si Claro, llevas un viento... porque de hecho los saltos más largos de la historia son aquellos que han tenido el último saltos muy, muy, muy largo, muy grande, Vale, en términos porcentaje. entonces, el último salto sería, por decirlo de una manera, el margen de mejora mayor, ¿no? La velocidad es la pérdida de velocidad. Vale. Lo que importa es que en cada salto haya la menor pérdida de Y velocidad eso posible. eso es un trabajo coordinativo, es un trabajo de fuerza, es un trabajo... Eso es un trabajo de todo, porque Ya. obviamente eh, para hacer determinadas cosas, para no perder velocidad, no tiene que haber grandes amortiguaciones. Para que no haya grandes amortiguaciones, tienes que tener un buen nivel de fuerza para que la Aguantar. pierna te aguante, ¿vale? Obviamente tienes que tener mucho conocimiento técnico porque cualquier variación, ¿no? de los segmentos del cuerpo, como puede ser una mano, un brazo, un antebrazo, la cabeza, el tronco, te hace desequilibrar, por lo tanto, perder la línea de salto. Como decía antes, es una prueba muy compleja donde entran muchos factores, el equilibrio, la fuerza, la velocidad, la mecánica, es que entran muchos factores. Y solo el salto perfecto es cuando todos estos factores confluyen de la mejor forma posible. Ya. Es difícil. Es difícil, sí. Eh, Hay un país muy, muy pequeñito que tiene mucha fama en los saltos, que es Cuba. ¿Y tú por qué crees que los cubanos, mi amor, tienen esa facilidad para saltar tanto? Bueno, hay que decir que en general Cuba tiene una formación en el mundo del deporte que muy pocas otras naciones tienen, ¿no? Quizá por la complejidad, ¿no? que tiene el sistema político cubano. A veces el deporte puede ser una vía de escape para salir de la isla, para ver el mundo, para ser reconocido, para mejorar tu situación económica. Por lo tanto, en general, el deporte en Cuba es excelso, en un nivel muy alto. Y dentro del atletismo hay pruebas, como son los saltos, sobre todo los saltos en extensión, donde Cuba, por tradición, ha tenido grandísimos saltadores. Pero En el triple, sobre todo. Tú me preguntas, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe fundamentalmente a dos factores. Uno, porque tienes técnicos que saben mucho de como la esto. genética un poco. Sí, ellos han tenido
la suerte, ¿no?, de tener como maestros los rusos, que parte, bueno, de tener los problemas que tuvieron, ¿no?, con el dopaje, hay que reconocerle que han sido precursores, ¿no?, en los estudios de determinados factores del deporte. Y eran muy buenos, muy buenos conocedores, tanto de la técnica como de la preparación del triple, ¿no? Tanto ellos han sido capaces de quedarse, ¿no?, quizá con la parte buena de esa enseñanza, la han sabido poner en práctica, y luego también porque tienen, en general, la genética de los caribeños es mejor, por lo menos por lo que conciernen las pruebas de salto, las pruebas explosivas, tienen mejor genética que los nuestros. Sí, 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 en general el Caribe, ¿no? Saltos, velocidad, claro. No busques fondistas porque no los vas a encontrar. Cada país tiene su característica. Vale. Vamos a entrar un poco en ese tema que has hablado de cuando vienen aquí y es una oportunidad para ellos. Cuando algún saltador pide ese asilo político, ¿los clubes ya de alguna manera lo sabéis y lo captáis para quedároslo? ¿O llega un tío a una competición en un momento que no lo conoce nadie, salta una barbaridad y surge eso? ¿Cómo suele pasar? No, a ver, em, el quedarse en general en Europa, no solo en España, eso Sí, pasa sí, en pues, Europa, es porque obviamente buscan tener una vida mejor. claro, Y eso es lo más lícito del mundo, ¿no? totalmente. Intentan tener una vida mejor. Y normalmente, por lo que yo sé, no es algo que la gente que está por ahí tiene Ya, ya. conocimiento, es algo que deciden a último momento o igual lo tienen premeditado. Ya. Pero claro, Si lo dices, no te dejan ir. exactamente, por lo tanto es algo que en el momento que quieren hacerlo lo hacen y le da igual un sitio que otro. O sea, el tema es no volver. Ya. Y a partir de ahí muchas veces no es fácil para ellos, No, no, porque no. Abandonan en un toda su país que vida. no es el tuyo, la única ventaja que tienen es el idioma, y si hay algún conocido mejor, pero muchas veces el primer año para ellos Pasa mal. es verdaderamente traumático, porque claro, quedarte sin recursos en un sitio que no es el tuyo, sin papeles, Ya, se ya. hace complicado. Vale, Claudio, vamos a pasar a esa parte de preguntas más inconvexas que nos siguen un eje cronológico. Te iré preguntando un poco lo que se me ocurra y a ver cómo toreas. No te pongas el Gladius, que no conduce. Que estás en España, pero eres italiano. Podría ocurrir algo y que tú llegas a casa y le dijeras a tu mujer, cariño, nos tenemos que ir a entrenar a mi querida Siracusa, que a mí me apetece ir para allá. No, eso, eso no va a ocurrir. Esté tranquila, pues. Primero porque tengo 63 años y creo que no sé cuántos años en activo me pueden quedar, creo que no muchos, y no tiene sentido. Yo ya cambié una vez, he tenido que empezar desde cero, no me he ido mal, tengo que decir, pero ahora no tiene sentido Ya, cambiar por entrenar. Otra cosa es que cuando me jubile está bien, para allá. le diga a mis hijos, ¿Cuántos tienes? voy a... Tengo dos, que ya, bueno, uno ya ha acabado la carrera, el otro ¿Y le dan al le falta atletismo? ¿Le poco. dan al atletismo o pasan de ti? No, han pasado de mí. Bueno, de pequeñito la han hecho, la han ido cambiando deporte. Yo nunca he obligado a mis hijos Muy bien, a hacer algo por obligación. muy bien, está muy bien. He sido libre de hacer lo que han querido. Otra cosa, como te decía, cuando me jubile y decida acabar con esto, decir, mira, me voy a ir 6 meses a Siracusa y 6 meses aquí, porque se supone que algún día tendré nietos, ¿no? Y entonces seré casi obligado, ¿no?, a cuidarlos, a estar aquí. Pero cambiar para ir a entrenar, no, en absoluto. ¿Cuál es tu mayor hito en el mundo del atletismo? ¿Cuál es tu momento, el mejor, el que has dicho, uf, aquí yo he estado de 10? ¿Qué día? Bueno, es que el estar de 10 puedes que lo sea incluso cuando entrenas a alguien que ni siquiera va a un A competir. campeonato de España.
¿no? Que tú lo ves y dices, este no llegará al foso en Sí, su vida. pero, por Y ejemplo, tú dices, aquí hemos conseguido algo con Pepito que aquí le hemos liado, ¿eh? Aquí le hemos liado. En este campeonato hemos hecho esto, hemos hecho esta marca, hemos conseguido tal. ¿Qué dirías? bueno, yo diría varios, ¿no? He tenido momentos que en campeonato de España de categoría inferior, de tipo sub-20, eh, prácticamente en los tres saltos que yo entreno, he tenido gente que ha ganado el campeonato. Otro momento, indudablemente, fue el primer triplete Tus tres. en el absoluto. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Quedaron primero, segundo y ¿Pero tercero. recuerdas el orden? Creo que el primero, no sé si lo ganó Vicente Docabo, Muy bien. quiero recordar, pero hubo muchos tripletes y, Se cambiaban entre ellos cuadrupletes, el sí, orden. sí, sí, por eso digo. Y luego, evidentemente, mm, uno de los momentos memorables, que eso tanto yo como el protagonista principal, que es Pablo Torrijos, no olvidaremos, es cuando superó por primera vez la barrera de los 17 metros. También cuando fue medallista en el europeo. Pero eso fue algo, claro, es el primero de la historia, de toda la historia del atletismo, Había el récord ya más tiempo, ¿no? pasar esta bueno, una barrera. Pero el récord de triple que él batió era. Llevaba 20, 26 años. Se habla de la dificultad. Claro, es decir, que fácil no era. Y desde entonces, bueno, quitando al fenómeno que ahora tenemos nacionalizado, que es Jordan, que además ya ha pasado los 18 metros, ningún otro español ha pasado los 17. Es decir, desde entonces tampoco ha habido otro, porque fácil no es, fácil no es. Quiero hacer memoria de una persona, Paco Margaret. Uf, cuántos recuerdos. Paco no solo ha sido mi compañero de trabajo, ha sido mi apoyo, mi mentor, eh, mi confidente, lo ha sido todo. Yo tengo un recuerdo y aún sigo teniendo relación con su familia, Su hijo. con su hijo. Ha sido una persona que ha dejado una huella imborrable no solo en mi persona, en el resto de compañeros del departamento y en el colegio en general y en la sociedad deportiva castellonense. Yo desde aquí lanzo un mensaje a las autoridades para que le pongan el nombre. Ahí está. Se lo merece. Nosotros, en lo que nos compete, para recordar su figura como impulsor, ¿no?, del deporte del colegio, organizamos todos los años una carrera ahí en Peñeta y el Pla de Castellón un trofeo de atletismo para las categorías menores, que era hacia donde él no se prodigaba con los jóvenes. Y sí que nos gustaría, hemos intentado otros años que fuera de ámbito nacional invitar eh, otras comunidades a participar. Y claro, es complicado, pero yo creo que Paco se merece eso y más. Las redes sociales tienen un poder terrible. Yo sé que toda persona que ha ido a Peñeta lo quiere. Entonces, Mucho. vamos a cortar esto y vamos a hacer que toda persona que haya pasado por Peñeta publique esto para que alguien lo escuche y esto tenga su nombre. Merecidísimo. Mejor regalo. Sí, Paco, ahí donde esté, yo creo se merece nuestro afecto, nuestro recuerdo y puedo decir sin ninguna posibilidad de equivocarme que pocas personas han hecho tanto para el deporte de Castellón y bueno, y seguramente para el Colegio Diputación, eh, tanto él como también otra grande persona que nos ha dejado, que es Manolo Trille, creo que fueron los impulsores, ¿no?, del colegio. Te quería yo sacar las lágrimas y se saca bien. La hostia. Y,
yo creo que se merecen todos los homenajes que le podamos hacer. Bueno, vamos a cambiar porque si no, coger la llorera padre y no. Pero bueno, esto al final es real, no hay cortes. Hemos tirado a saco y que yo exprese mis sentimientos habla de cómo ser. Em, yo una pregunta que me he hecho siempre, un atleta como por ejemplo Usain Bolt, ahora que te he escuchado, que realmente la clave en el triple es la no pérdida de velocidad. Si ese animal hubiera saltado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, no, no es equiparable, porque de hecho de todos los grandes velocistas de la historia, solo uno ha sido capaz de saltar y longitud, porque el tránsito de la carrera a la batida es muy complejo, requiere de otros factores que posiblemente un velocista como Usain Bolt no tiene. No tiene, es complicado. Y en el triple, obviamente, te podría decir lo mismo. Muy pocos saltadores que han hecho bien la longitud han podido equiparar sus marcas aún en triple. Que yo recuerde es 1 o 2. Para terminar ya el podcast, las próximas Olimpiadas, ¿cuándo son? Son en el 2028 en Los Ángeles. Ahí te iba a decir, ¿y mundiales todos los años o...? Años alternos. Se alternan Este año hay mundial. europeos. Este año hay mundial en Tokio. Hazme el podio. En triple salto. ¿Qué dirías? Vamos, si no hay lesiones entre medio, yo apostaría por el mismo que ha habido este año, o sea, el año pasado en el Europeo de Roma. Jordan Díaz, Andy Díaz y Pichardo. No sé en qué orden. Me mojo. Venga, va. Jordan, porque yo creo que es superior al resto. No es que el resto sean malos, el resto son buenísimos, pero es que Jordan es estratosférico. Yo creo que es el candidato a batir el récord del mundo. Es posible que también uno de los otros dos pueda batirlo, pero bueno, yo veo a Jordan, si las lesiones lo respetan, candidato a batir ese récord, entre otra cosa porque además está en manos de, de un grandísimo entrenador. Por lo tanto, cuando se Iván Pedroso, nada más y nada menos. Cuando se combinan esos dos factores, grandísimo atleta, grandísimo entrenador, obviamente el resultado no puede ser que explosivo. Claro. Te vamos a hacer obsequio de un detalle que hacemos a todos nuestros invitados. Hemos hecho esta camiseta, ¿vale? Que es con nuestra academia, ¿vale? Con tu nombre, ese es el número de podcast que Sí. camino a la cima, que es un poco lo que tratamos de hacer, que no es sencillo, que no es recto, que la gente se piensa que el llegar a un éxito es una línea recta y tú has podido comentar esto para ti. Y nada, Muchas gracias agradecerte, ha sido un a placer, ti por invitarme y enhorabuena por la iniciativa. a vosotros los espectadores, deciros que los pequeños detalles marcan grandes diferencias. Un saludo. Chao.